Pues esta noche está con nosotros Borja Semper, portavoz nacional del Partido Popular, y es un placer, Borja, tenerte aquí esta noche con nosotros. Hombre, buenas noches, Jesús. El placer es mío estar en este programa con un gran reto y un vértigo, porque responder a una gran pregunta, tal y como están las cosas hoy día, es muy complicado. Nada, es una conversación sencilla, es una conversación fácil. Es un verdadero placer, de verdad. Y da gusto muchísimas gracias. Con políticos como tú, da gusto poder conversar. Pues veíamos estas imágenes, hace 5 años más o menos son estas imágenes, porque esto fue en el 20, si no recuerdo mal, estamos en el 25, y luego 2 de tu vuelta, ¿no? Y antes de entrar un poco en estas grandes preguntas, como tú decías, ¿qué te hizo volver? ¿Qué te hizo? ¿Esa adicción a la política? ¿Es responsabilidad? ¿Es servicio? ¿Es la necesidad de servicio? ¿Qué te hizo volver a atender a esa llamada otra vez? Bueno, por ser honesto, probablemente haya un poco de... Seguro de todo, que hay muchas cosas de las que has enumerado, ¿no? Pero yo tenía una vida, o sea, por ser franco contigo, yo vivía una vida muy plácida en todos los sentidos, por supuesto en el material, pero esto quizás es secundario. Sí, en lo familiar y en lo personal, obviamente abandonar la política, que es una exigencia también social muy relevante y muy cotidiana, pues vivía muy plácidamente. Lo que sucede es que yo veía la actualidad política desde fuera y me subía por las paredes. Y entonces cuando el Partido Popular emprendió una nueva etapa con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, yo creía que era, y sigo, por supuesto, sigo pensándolo, creo que es la alternativa que necesita el país. Entonces me convenció y su figura. Yo vuelvo fundamentalmente porque considero que vuelve un adulto a la habitación, que es Alberto Núñez Feijóo, que es lo que necesitaba el Partido Popular y lo que necesita España. Y eso es lo que a mí me estimula y me incentiva, con la generosidad, por supuesto, de mi familia, a retornar a la política para intentar cambiar la política española y, por lo tanto, mejorar la vida de la gente. ¿La encontraste muy diferente? Aunque pasaron esos 3 años. Yo no había hecho nunca política nacional. Es verdad que quizás pues, por ser un responsable político del PP en el País Vasco, quizás tenías algo de repercusión nacional en algunas ocasiones, ¿no? Pero yo no había hecho política nacional. Y lo que me encontré al llegar fue pues, lo que se traslada en muchas ocasiones. ¿Es lo que vemos, Borja? Sí, lamentablemente sí. Luego es verdad que hay una actividad que no aparece en los medios de comunicación, que no ocupa portadas y que no forma parte de la actualidad, ¿no? Hay una actividad política mucho más edificante de la que se traslada, ¿no? Y que la que se transmite muchas veces. Hay debates sobre materias que profundos, impactan... Más que profundos, que impactan realmente, sí, a veces son profundos, pero que impactan realmente en la vida de la gente, ¿no? Lo que pasa es que lo que se transmite del Congreso de los Diputados, de las ruedas de prensa y de los debates múltles... Es otra cosa, ¿no? Es que es un debate de políticos para políticos, y que es un debate para políticos que no construye nada, sino cuyo objetivo fundamental da la sensación muchas veces que es destruir o al adversario o una alternativa política o generar ruido. Tú eres de Irún. Por tanto, naciste en el País Vasco, tus primeros años estudiante estaba ETA por medio. ¿Cómo viviste aquellos años de estudiante, colegio, instituto, universidad? Pues mirando retrospectivamente me doy cuenta que son varias etapas, ¿no? Varias etapas en las que tú también vas forjando tu interés por el mundo que te rodea, en términos generales, pero también por el interés del mundo próximo que te rodea. Hay que entender que cuando naces en el País Vasco en aquellos años, la violencia política, un entorno absolutamente enrarecido, forma parte del ecosistema y por lo tanto naturalizas, de cierta manera, vivir en un lugar en el que hay violencia, en el que hay persecución política al adversario, en este caso al no nacionalista, en el que naturalizas que sea habitual no ir por determinadas calles, en el que lo que oyes en casa no lo puedes decir en la calle. Esto desde que eres pequeño. Sí, sí, es verdad. Entonces, al final... No digas nada, ¿no? Los padres siempre, no digas nada, ¿no? En la calle no hables de esto. Lo que oyes en casa no lo cuentes en la calle. No se habla de política, no se habla... Bueno, lo has naturalizado. Lo que pasa es que yo creo que tengo un momento que para mí es, no sé si catárquico o que me lleva a interesarme por el mundo, por hacerme preguntas. Y es con 15 años, creo recordar, 15, 16 años, yo vuelvo de solfeo una noche, vuelvo solo andando hacia mi casa, hacia casa de mis padres, y oigo lo que yo pensaba que eran 2 petardos, y cuando recorro 200 o 300 metros no eran 2 petardos, habían sido 2 disparos, y me encuentro con un cuerpo ensangrentado en el suelo y luego me entero de que era el cuerpo ensangrentado de un policía nacional que había sido asesinado por un comando de ETA. Y hoy ves disparos de unos tipos corriendo a lo lejos, claro, es un momento de absoluta shock. Yo no había visto nunca un
un cadáver y mucho menos un asesinato, ¿no? Casi indirecto. Eso a mí me lleva a preguntarme muchas cosas, llegar a casa, hablar lógicamente con mis padres, al día siguiente saber qué es lo que había pasado y empiezo a preguntarme si... Tampoco yo tenía una construcción ideológica como es natural con 16 años, 15, estás todavía en la vida aterrizando, ¿no? No tenía una concepción, como te digo, ideológica, ni mucho menos política de mi entorno, pero sí humana. Sí me interpela como ser humano. Aunque quizás en el País Vasco, o en aquella época, quizás teníamos un poco más de concepción ideológica de lo que tienen ahora los chavales con 16, ¿eh? Pero bueno, aún así tienes razón, que es verdad que estás todavía un poco buscándote, ¿no? En la adolescencia. Pero hay un eje que es ineludible. Y es el de lo ético, lo moral, lo que está bien y lo que está mal. Es un eje que, independientemente de posiciones o construcciones ideológicas o políticas, debe de operar siempre en el ser humano, ¿no? Y yo creo que mi primera aproximación de la política a la política es moral. Eso sobre el bien y el mal, sobre el hecho de que pueda ser asesinado un ser humano por su condición de policía nacional, en el que tú no puedas decir en la calle lo que piensas y lo que oyes en casa, porque hay quienes te van a señalar y quienes probablemente te agredan. Totalmente. A que hay formaciones políticas o una manera de entender el País Vasco en este caso, como puede ser la del centro derecha no nacionalista, que es lo que representa el Partido Popular, que es perseguido. Bueno, pues evidentemente, por eso te digo que esos cimientos, en mi caso, de aproximación a la política, se construyen en torno a la moral. ¿Y es eso lo que te hace entrar en política? Sí, sin duda. ¿Es el verdadero condicionante que te lleva a la política? Eso despierta mi interés por la política, política como grandes palabras, o una palabra grande con grandes letras, pero se ve absolutamente condicionada hacia el Partido Popular en el País Vasco por la figura de Gregorio Ordóñez, que entonces era portavoz en la Ayuntamiento de San Sebastián y presidente del partido en Guipúzcoa, que para mí fue... Yo nunca he sido de poner pósters en la... No he idolatrado ni a cantantes, ni actores, ni actrices, pero Gregorio Ordóñez para mí representa lo que yo creo que está bien en la política. Primero es valentía a la hora de referirse a ETA, ahora a la hora de enfrentarse a lo que durante mucho tiempo y en buena medida hoy sigue siendo el nacionalismo obligatorio en el País Vasco, pero luego por otro lado también un discurso evocador en cuanto a la gestión pública, que muchas veces no se habla de ese perfil de Gregorio Ordóñez, pero que era un tipo que era capaz de decir que, bueno, que él desde el ayuntamiento tenía que conseguir que cuando un ciudadano entraba con un problema no salía con dos, que cuando él tiene que resolver un problema a un ciudadano le daba igual a quién hubiera votado ese ciudadano. Incluso se atrevía a decir que aunque hubiera votado a Ribatasuna, que era el antecedente de Bildu, que tenía que resolver a ese ciudadano el problema igual que a uno. Entonces, a mí un cúmulo de circunstancias que este hombre, y sobre todo la autenticidad que transmitía, que me sedujeron y me hicieron interesarme por el Partido Popular. ¿Tú entras en el 95? Sí. ¿Es el mismo año que yo entro un poco antes, Un poquito antes. Yo entro en el 93. En el 93. Un día me cojo con 17 años, todavía no tenía ni edad para afiliarme, deslumbrado por la figura de Gregorio Ordóñez, me cojo el tren de cercanías que une Irún con San Sebastián y me presento a Puerta Fría, Hola Buenas venía, en la sede del PP, y por ahí andaba Gregorio Ordóñez, un grupo de jóvenes políticos guipuzcoanos que estaban además montando la sede nueva del Partido Popular, que era en un piso en el barrio de Amara, y se queda un poco alucinado, y este chaval, porque todavía no había llegado la eclosión del PP en el País Vasco. A partir de ahí, a partir de esos años, empieza un crecimiento electoral en el País Vasco del PP, pero todavía era incipiente aquello, ¿no? Y ese es mi inicio, sí. Y cuando el atentado de José María Aznar, tú ya estabas entonces en el... ¿Y cómo lo viviste eso, estando ya en el Partido Popular? ¿Cómo se vivió eso? Pues serían tus primeros años, por lo que me estás contando, llevarías 1 año, 2 años. Sí, muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. Bueno, había una ilusión en España por un cambio. Llegábamos en los estertores del felipismo. Fíjate, yo soy de aquella generación de jóvenes que se metió, además también, claro. porque el PP era lo nuevo frente a lo viejo, lo corrupto, aquello que evocaba, un fin de ciclo del PSOE. Y hoy veo a Felipe González y me siento mucho más identificado que, bueno, cosas de la vida, ¿no? Ese discurso de Estado, ¿no? No sé, se me ha ido, No, estábamos hablando de José María Aznar, ¿no? Bueno, José María Aznar. Y que coincide, te decía, que coincide más o menos también con el atentado que le ponen a José María Aznar ahí en la calle José Silva. Fíjate, yo creo que todos, el atentado contra José María Aznar, el asesinato de Gregorio Ordóñez, el acoso, la vida en la universidad, que también fue complicada, yo creo que lo que provocaron, además de lo obvio que fue dolor y miedo, fue reafirmarnos en el compromiso para intentar cambiar las cosas en el País Vasco, ¿no?
Y había un compromiso común. Nos gustó a todos mucho aquello que hiciste con Eduardo Madina, de todos los futuros perdidos y tal, ¿no? ¿Cómo salió aquello? ¿Cómo surgió aquello? Pues de una manera bastante Pues natural. eso ahora es cada vez más impensable. Sí. Ojalá, ojalá. Bueno, la editorial Penguin nos invitó a tener una conversación, una idea que fuera, oye, un chico que ha nacido en Vizcaya, Claro. que ha militado en el PSOE, de una manera coetáneo de Borja, en mi caso, Tuyo. mío, pues, esto de hablar en tercera persona es un horror, en el PP en Guipúzcoa, que vivieron cosas similares. Claro, A claro. mí me intentaron matar, a Edu le pusieron una bomba, pero que hemos vivido cosas muy parecidas Aunque tengáis una cosmovisión ideológica distinta, desde ángulos diferentes, pero hemos vivido la misma realidad. claro. ¿Por qué no os juntáis y charláis, como estamos tú y yo ahora, sobre vuestra experiencia y que a través de esa experiencia la gente pueda sacar conclusiones? Pueda sacar conclusiones de lo vivido en el País Vasco, de lo padecido, mejor dicho, en el País Vasco. Y uno y otro teníamos experiencias diferentes, pero en el fondo eran la misma. En el fondo eran la misma. Y además es una experiencia que yo creo que ha sido hasta universal. Que es un libro que lo puede, y una experiencia que la puede entender cualquier joven, cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Y es qué sucede cuando te tienes que enfrentar al miedo o cuando te tienes que enfrentar al totalitarismo. Y eso yo creo que en el fondo ya te digo, es una experiencia perfectamente identificable por cualquier lugar del mundo, ¿no? Ahora que estás hablando de Eduardo Medina, socialista, cuando estuviste en el ayuntamiento, sí que llegasteis a algún acuerdo, luego los socialistas creo que se fueron con el PNV, pero sí que llegasteis a algún acuerdo populares socialistas, Sí. ¿no? Bueno, tanto es así que yo fui teniente alcalde de un alcalde socialista. Eso es. Y cuando venía a Madrid tenía que explicar cómo era posible que gobernáramos con el PSOE. Y la explicación era tan sencilla que se entendía también de una manera muy fácil. Y es que más allá de las discrepancias ideológicas que existen y son notables en muchas materias, hay una cosa que nos unía y es que a los dos nos querían matar. Y en aquel momento, que era un momento Nicolás Redondo, Jaime Mayor, Nicolás Redondo del Partido Socialista, Jaime Mayor del PP, hubo un convencimiento compartido entre el Partido Socialista y el Partido Popular de que lo que nos unía era mucho más relevante de lo que nos separaba. Y que para enfrentar a ETA, por supuesto, pero también para demostrarle a los ciudadanos vascos que podía seguir siendo luz, o sea, el sol todos los días y habiendo luz eléctrica y agua potable cuando abrías el grifo, aunque no gobernara el PNV. Y entonces nos pusimos de acuerdo primero en Irún, luego ya hubo más acuerdos en San Sebastián, María San Gil también fue teniente alcalde de Don Elorza, y en otros en Bilbao, Antonio Basagoiti fue teniente alcalde también en Bilbao. Hubo una serie de acuerdos municipales que eclosionaron también el intento de vencer entre Jaime Mayor Oreja una unión de intereses éticos en unas elecciones contra el Partido Nacionalista Vasco, que en aquel entonces lo dirigía, Ibarretxe, el lehendakari. Aquello, como todo el mundo sabe, no terminó de salir bien. Pero, bueno, pues gobernamos unos años juntos y, bueno, pues... Bueno, fue un buen ejemplo en aquel momento. A mí me forjó mucho también, porque convivir con un partido diferente al tuyo en un gobierno y hacerlo en un entorno y en un contexto de violencia, de persecución contra ese gobierno del que yo formaba parte, pues te forja en la vida también. Aprendes a entender que las discrepancias se pueden resolver. Se pueden resolver, se pueden negociar, se pueden hablar, se pueden dialogar. Sí, que el adversario no es, en aquella época por lo menos, no tenía, pues eso, no iba con un tridente, tenía rabo. Ni discrepas con el adversario en el 100% de las cosas. No. Hay una parte con la que se puede... Y que muchos de los conflictos y muchos de las discrepancias son resolubles. Seguro. Todo aquello, esto que estamos hablando de ETA, yo hablo con mis hijos y ni saben lo que es, ¿no? ¿Es bueno que nos olvidemos, que pasemos página? ¿Es bueno recordarlo? Bueno, yo creo que los españoles tenemos una relación conflictiva con nuestro pasado en general. Y directamente el pasado remoto, por algún interés que no sé si viene al caso, directamente no tenemos una relación conflictiva, sino que directamente se intenta o maquillar o olvidar. Pero si alguien defiende que los jóvenes españoles, fundamentalmente la gente joven, tus hijos, los míos, los hijos de quienes nos están viendo, no tienen o no es necesario o no es útil que sepan que en su país, en plena democracia, hace muy pocos años hubo una banda terrorista que quiso subvertir el ordenamiento constitucional e imponer un modelo político a través de la violencia y del asesinato, pues no les estaremos haciendo ningún favor, porque les estaremos hurtando la posibilidad de conocer que la maldad, Totalmente. convive con nosotros
y que además no estamos protegidos, ni estamos inmunes frente al avance del totalitarismo o incluso bueno, pues la imposición de un proyecto político totalitario en concreto. Luego vino luego hiciste el salto a la política autonómica. ¿Y te cambió mucho la vida o no? ¿O era continuidad de lo que habías vivido en la Bueno, la vida municipal es la vida política más exigente que existe, si te lo tomas en serio. Y además no hay muchos huecos para esconderse. Porque al final tú sales por la calle y eres concejal con un área de responsabilidad, que es lo que yo tenía, y la gente te para y te pregunta y te pide cuentas, como es normal. Y además, esta es la parte más exigente. Pero luego, además, las decisiones que tomas tienen un reflejo, no te voy a decir inmediato, ojalá fuera así, pero sí tiene un reflejo muy medible. Esto es la vida municipal. Es exigente, pero es extraordinariamente edificante. El salto al parlamentarismo, pues es precioso. El parlamentarismo, el debate en un parlamento, la confrontación de ideas, eleva, digamos, los temas, pero ya pierde la concreción, va perdiendo concreción. Es verdad que luego hay que tramitar leyes, debatir sobre ellas, aprobarlas en su caso, y esas leyes, lógicamente, tienen un impacto, pero los procesos son más largos y el impacto es quizás más... Se diluye un poquito más. Sí, ¿no? menos tangible, ¿no? Menos tangible. Es apasionante, como te digo, pero bueno, yo creo que la vida municipal es una escuela necesaria para cualquiera que se quiera dedicar a la política en otros niveles, ¿no? Luego es política nacional, no acaba de salir del todo, ¿no? Ese salto a la política nacional, y te vas al sector privado. Y en el sector privado, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Pues hago un poco de todo. Primero, trabajo en me contrata una compañía, una multinacional, de estas llamadas Big Four, Sí. una empresa prestadora de servicios profesionales, se llama Ernst Young, EY. Ahí conozco y me codeo con grandísimos profesionales que dan servicio a empresas, me da la oportunidad de conocer el tejido industrial. Es una parte de consultoría, español. ¿no? Me imagino, ¿no? Una parte de consultoría, de relaciones institucionales, pero luego también hago radio, trabajo los viernes, hago una tertulia con Eduardo Madina en una radio de ámbito nacional por las mañanas, de conferencias, charlas, participo en una startup tecnológica con unos amigos, bueno, hago muchas cosas. Yo es que comparto contigo porque estuve también en otra Big Four, la KPMG en ese caso, y la cantidad de gente buena que ves, no solo en el Big Four, sino en el sector privado, dices, joder, qué buenos políticos serían estos y no se van a la política. Sobre esto tengo dudas. Muy ¿Está desprestigiada la política? ¿Se irían a la política? ¿No se irían? Es un tema, algunos dicen, es un tema retributivo, ¿no? No solo. Es un tema de prestigio, es un tema de mi reputación, pues no la quiero poner en riesgo porque hoy en día vivimos en un escaparate con los medios. ¿Qué opinas con todo esto? Bueno, yo para empezar creo que desgraciadamente el sector privado hoy en España es mucho más transformador, en el mejor sentido de la expresión, de lo que es lo público. Creo que nuestros grandísimos profesionales, las grandes empresas que tenemos en España, que hay muchas y muy buenas, y no solo estoy hablando de las cotizadas en el IBEX o las empresas están internacionalizadas, sino la pequeña y mediana empresa. Claro. Hay unos grandísimos. No hace falta irse a... No. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay unos grandísimos profesionales que transforman mucho más la realidad de lo que es capaz de hacer la política. Esto habla bien de la empresa privada y habla mal de lo público. Yo creo que un país moderno y competitivo, lógicamente, necesita empresas, empresarios, profesionales del mundo privado que tengan la capacidad de impactar, de transformar la realidad y que además, y lo están haciendo en España, tienen un impacto social. Y están destinados una parte notable de sus beneficios a impactar socialmente, a dejar una huella, a hacer algo por la comunidad, no solo en favor de la cuenta de resultados, que como es natural es el objetivo de una empresa. Obviamente. Y luego, ¿qué sucede? Hay gente que dice, no, es que habría que fichar a esos grandes o directivos o profesionales de la empresa que entren en la política. Bueno, para empezar yo creo que ser un gran profesional de la empresa privada o incluso tener un gran currículum académico no te garantiza ser un buen político. Punto primero. Te da unas herramientas que hacen que puedas ser un gran político, pero no necesariamente. Pero en segundo lugar, las pasarelas de dejar la política y ir a la empresa privada o de la empresa privada a lo público han saltado por los aires. Por abusos que ha habido, por las famosas puertas giratorias, esos abusos han dificultado y han contaminado el traspaso natural de talento que debería haber entre el mundo privado y el mundo público, lo han
lo han entorpecido, de cierta manera. Y por otro lado, además del ámbito retributivo, es decir, un directivo que trabaja en una empresa que tiene un salario más que elevado, o me da igual, o digno, por encima de la media, en cualquier caso, puede ser un problema, pero no creo que sea el gran problema. El problema es que hoy día la política es una trituradora humana. Claro. Tú vienes de la empresa privada a lo público y vas a empezar, a ver, ¿y tú en qué restaurante comes? ¿Tus hijos a qué colegio van? ¿Tu mujer a qué se dedica? ¿En el pasado montaste no sé qué, qué hiciste? Entonces, claro, la gente dice, oye, un momento. Yo vivo razonablemente bien, me gustaría poder colaborar con la empresa, con lo público, pero los peajes que voy a tener que pagar son tan elevados que además impactan en mi vida, impactan en mi familia, e impactan también en mi prestigio y mi credibilidad. Claro, pero eso, Borja, ¿no te parece que lo que provoca es el efecto de que al final quien se dedica a la política, salvando determinadas excepciones, es el profesional de la política que no se ha dedicado más que a la política y no da paso o no entra en otros perfiles, lo cual a su vez te genera poca libertad, porque si siempre te has dedicado a la política y te vas a seguir dedicando, pues tengo que estar aquí amarrado como pueda. No te da la libertad de, bueno, yo soy un catedrático, yo soy un médico o yo soy un arquitecto y aquí estoy un tiempo y luego me voy. ¿No te parece que eso resta libertad? Sí, eso es un factor, obviamente, pero yo creo que hay otros añadidos que son menos tangibles o difícilmente identificables, que forman parte de algo muy íntimo que tenemos los seres humanos, que influyen más de lo que pensamos también, ¿no? Esto es lo que te hablaba antes de ese prestigio que podía tener la política, de esa posibilidad de ir y volver, en su caso, de que, bueno, de que el tipo de debate que hay en la política actual tampoco es estimulante para querer meterte en él. Yo cuando vuelvo a la política es porque vamos a cambiar el país, porque, oye, pues hablar con franqueza contigo, a estas horas de la noche, un domingo podemos hablar con franqueza y nadie lo va a contar fuera, pero nosotros aspirábamos a ganar las elecciones, ganamos, y aspirábamos a lograr el gobierno de España para cambiar las cosas en el país, no para sustituir al que está, no para hacer lo mismo, pero al revés. Obviamente tú no vienes a la política para hacer oposición. Claro. Oposición es un rollo. Estás todo el día metiendo, te levantas por la mañana a ver cómo le metes el dedo en el ojo. Es fundamental que exista una buena oposición, si no estaríamos hablando de un modelo diferente. Vivimos en un Estado pluralista, una democracia en la que supuestamente hay alternancia. Tiene que haber oposición. Fundamental. Pero tú lo que quieres es gobernar para cambiar las cosas. Para que con tu actividad política, con tus decisiones, mejores la vida de la gente o crees las condiciones, al menos, para que la gente pueda desarrollar proyectos vitales. Y luego con lo que decías antes del tema de la reputación, es verdad, también se ha judicializado mucho. Es que cualquier cosa que hace un político, pues querella que te crío, ¿no? Sí, también. todo, ¿sabes? Al final... sabes que no es un programa de actualidad informativa, pero sí que hablando de todo esto, Carlos Mazón, ¿qué hay que hacer? ¿Tiene que dimitir? ¿No tiene que dimitir? Bueno, yo creo que lo que fundamentalmente tiene que hacer es garantizar una recuperación material y económica en Valencia, y de lo que a mi juicio debe de hacer, y creo que en buena medida es lo que está tratando de hacer, es dedicarse en exclusiva a recuperar material y económicamente las zonas afectadas, la gente que lo ha perdido todo, pero también recuperar un poco el prestigio. Que obviamente yo creo que él es el primer consciente de que se ha visto seriamente comprometido, ¿no? Vamos a hablar de pactos de Estado, ¿no? Estábamos hablando antes de la crispación política que hay. Yo, en particular, pienso que vivimos en uno de los mejores momentos de la historia, lo repito muchas veces, pero estamos enfadados, la gente está enfadada, unos dicen, no, es que los políticos nos crispan. Bueno, los políticos nos crispan, los políticos no tienen la culpa de todo, ¿no? La crispación es por muchas razones. ¿Qué nos pasa realmente? ¿Por qué somos incapaces, en vosotros los que estáis en el Congreso, pero en general en la sociedad, por qué somos incapaces de llegar a acuerdos? ¿Por qué somos incapaces de negociar, de poner de acuerdo con cosas? O a lo mejor os ponéis más de acuerdo en cosas de lo que parece, que esa es otra, no lo sé. No, yo creo que vivimos tiempos convulsos en general, de incertidumbre y por lo tanto también de cierto miedo. El mundo desde el año 2000 no podemos tampoco perder la perspectiva de lo que ha pasado en los últimos 20 años en el mundo, que obviamente también ha creado el caldo de cultivo, o es el que justifica y explica en buena medida qué es lo que nos pasa en términos colectivos y qué es lo que nos pasa en términos concretos en España. Pero si hablamos desde el 2008, la gran crisis financiera,
la pérdida la llegada de la gran incertidumbre. Antes teníamos muchas cosas claras. Teníamos claro que podíamos acceder a un puesto de trabajo con una remuneración que podía tener un horizonte de mejora, que ese puesto de trabajo nos iba a permitir una estabilidad económica, que nos iba a permitir el acceso a la vivienda y que por lo tanto el acceso a la vivienda unido a una retribución nos iba a permitir formar una familia, nos iba a permitir un proyecto de vida. Eso es. Había una vida segura, siendo conscientes, en términos generales, ¿no? Teníamos certezas y seguridades. Luego la vida te trataba mejor, te trataba peor, tú eras más hábil o menos hábil, pero había un recorrido. Todo eso desde los años 2000, singularmente desde la crisis financiera, se transforma, afecta e impacta especialmente a la gente más joven, hoy ya gente más talludita. La digitalización también de la conversación pública, la twitterización de la política, la primera gran resaca, a mi juicio, de la globalización, los impactos positivos y negativos que tiene también un mundo más abierto, un mundo cambiante. Es decir, hay una serie de factores que explican el mundo actual, a mi juicio, sin entrar en detalles resumiendo. Y en España tiene su expresión, y en España también tiene su reflejo. La política se ha convertido en algo mucho más epidérmico, la política se ha convertido en algo mucho más digital, a ver cómo consigo colar un tuit o un zasca, a ver cómo consigo tener la frase brillante brillante que quede bonita y que me la pongan en el titular. ¿Qué sustenta esa frase? ¿Cuáles son los cimientos? Totalmente. ¿Qué recorrido intelectual o político has tenido para llegar a esa frase? Porque sobre una frase es difícil porque haya una conversación pública. La conversación, el debate político se hace sobre la construcción de que llega a esa conclusión, ¿no? De argumentos, de razones. Y no hay. Con lo cual, todo es bronca. Todo es, como te decía antes, pueril y epidérmico. Yo voy los miércoles al Congreso de los Diputados, tenemos una responsabilidad que es preguntar al Gobierno por la acción de Gobierno y exigirle explicaciones y, por lo tanto, una respuesta a preguntas, y el Gobierno nos responde preguntándonos a nosotros sobre nuestra biografía o sobre nuestras decisiones de hace 20 años. Entonces, todo esto se va enredando y todo esto provoca que, al final, la política pues, se convierta en algo que la gente no se siente interpelada por ella. Y además los jóvenes cada vez más en los extremos. Borja, ¿es así? ¿Te parece? Bueno, las encuestas, eso es lo que nos reflejan, ¿no? La desesperanza, el enfado, una buena parte de cabreo. Puede llevar a pensar que las soluciones vienen de aquellos, bueno, pues, no sé, pues, que pretenden vender hielo en el Ártico o que tienen soluciones muy sencillas para problemas que son extraordinariamente complejos, ¿no? Yo no culpo tanto a la gente joven, obviamente, ni a quienes optan por esas opciones, sino lo que hago es interpelarme y preguntarme por qué y qué tenemos que hacer para que eso no sean opciones. Conforme te estaba escuchando antes, me recordaba en la Fundación Pablo VI, decía Ramón Jáuregui hace un tiempo que en su época, cuando él era joven, cuando miraba al pasado, miraba la desesperanza, era el momento de la posguerra, etcétera, de sus padres, y cuando miraba al futuro, miraba con esperanza. Y que hoy los jóvenes lo ven al revés. El pasado lo ven con nostalgia, ven lo que tú dices, pero sin embargo cuando miran hacia el futuro ven absoluta desesperanza, y que eso es probablemente lo que les lleva a irse a los extremos, a irse a la descreencia del sistema, incluso el sistema democrático. Es que no creen en la democracia, por lo menos eso dicen las estadísticas, ¿sabes? Yo creo que sobre esto probablemente hay una responsabilidad lógicamente compartida. Lo que sí creo que también es asimétrica. Porque estas situaciones, estos contextos no se generan de la noche a la mañana y no son por generación espontánea. Alguien tiene responsabilidad. Y como te digo, no soy tan mezquino decir que nosotros, por ejemplo, mi familia política no tiene algún tipo de responsabilidad, pero sí creo que es profundamente asimétrica. ¿Por qué? Llevamos también, probablemente desde el 2008, lo pongo como referencia, el auge del populismo de izquierdas, que en España tiene una expresión también que se concreta en los partidos políticos como Podemos, todo este movimiento de extrema izquierda, que viene a desprestigiar a la política, no nos representan, a desprestigiar también y quitar legitimidad, por ejemplo, al nombramiento de un presidente del gobierno como fue el de Rajoy a través de rodear el Congreso, la casta, los de arriba, los de abajo. Hay una voluntad decidida, hay una ventana de oportunidad con la crisis económica para desprestigiar el modelo, desprestigiar el sistema, para destruirlo sin contarnos qué es lo que quieren construir de manera alternativa. Esto sucede. Y yo creo que aquí se añade
un mensaje pernicioso que se les ha dicho a los jóvenes, a los hombres, a los chicos: sois machistas, sois violadores potenciales, sois los culpables de todo lo que está pasando. A las chicas se les ha infravalorado, se les ha restado. Bueno, hay una serie de elementos que han provocado un cabreo y un enfado y una reacción. Por supuesto, luego también hay elementos más identitarios que en España han sido atacados y que han provocado una reacción también por parte de la gente joven. El desprestigio de la idea de España como nación, de la unidad de los españoles, de un proyecto común y compartido que debe de ser subsidiario, en el mejor de los casos, de proyectos locales, identitarios en lo pequeño. Sí, totalmente. Entonces ha provocado una reacción, como es natural también. Dicen que quizás, en parte también, es porque somos incapaces, o sois incapaces, los partidos que estáis en la zona moderada, por utilizar una expresión, en este caso Partido Popular y Partido Socialista, de llegar a acuerdos, como por ejemplo ha ocurrido ahora en Alemania, ¿no? Los socialdemócratas han llegado a ese acuerdo central para dejar a los extremos un poco fuera de este ámbito. Y que eso, desde la sociedad, se percibe, pues bueno, pues es que tampoco tienen ninguna ilusión por ese acuerdo. ¿Puede estar ahí la explicación o eso es muy difícil? ¿Eso aquí en España no somos Alemania? ¿Qué opinas? Bueno, no somos Alemania seguro, pero vuelvo a lo que te decía antes también, hay parte de esto también sin duda. Yo creo que en momentos excepcionales las decisiones también tienen que estar a la altura de esa excepcionalidad. Y igual que en el País Vasco fuimos capaces de unirnos en un momento determinado, claro. Superar nuestras discrepancias para unirnos en defensa de un bien superior, hoy, en un mundo en transformación, lleno de incertidumbres, en el que las costuras del sistema están forzadas y que hace falta reforzarlas y que hace falta afianzar y reafirmarse en que las instituciones que nos han traído hasta aquí o que han permitido unos años de progreso en España, como nunca en nuestra historia, han sido un buen negocio para los españoles, lo que es probable que necesiten una reforma y mejoras, resulta que es materialmente imposible. Y yo te digo, claro, este es mi ángulo, nuestro ángulo de interpretación. Reconozco que puede haber otros. Pero desde que Alberto Núñez Feijóo es presidente del Partido Popular, le ha hecho 6 propuestas de pactos de Estado al señor Sánchez. Y las 6 han sido rechazadas. Materia de sanidad, materia fiscal, materia de educación, materia de política internacional. Oiga, son materias tan grandes, que además van a proyectar sus decisiones y sus impactos a lo largo de décadas, si lo hacemos bien, que convendría que los dos grandes partidos, las dos grandes familias ideológicas españolas, nos pusiéramos de acuerdo para llegar a soluciones que proyecten el país hacia el futuro de una manera más... Y generarían un gran efecto positivo en muchos sentidos, Borja. Absolutamente de acuerdo. ¿Qué sucede? Que tras numerosos portazos, el presidente del gobierno actual, y perdona que no quiero hablar tampoco de actualidad, claro, toma una decisión que es levantar un muro entre españoles. Nunca en la historia de España, nunca en ninguna de las investiduras de ningún presidente del gobierno de España, quien se sometía a consideración del Pleno para ser investido presidente, afirmó que su vocación era levantar un muro entre españoles. Todos, que yo recuerde, cuando iban, no sé si lo creían, yo creo que sí, pero cuando iban a la tribuna y subían para pedir el voto de sus señorías e investirle presidente, afirmaban que iban a gobernar para todos los españoles, para los que le iban a votar y para los que no. Porque su condición de presidente del gobierno le elevaba por encima de las siglas, lo convertía en un estadista y él era consciente de esa responsabilidad y una vez que eres presidente del gobierno ya no eres de parte, gobiernas para todos. Borja, estábamos hablando de los grandes pactos, de las dificultades que tienen muchas veces esos grandes pactos, esos acuerdos, ¿no? El tema de inmigración. Decía Josep Piqué en el libro El mundo que viene que quizás la inmigración es uno de los grandes debates, la movilidad humana uno de los grandes debates a nivel mundial, no a nivel nacional. ¿Cuál es tu posición, cuál es tu visión sobre, no sé si te puedo hablar de tu visión o de la visión de tu partido, probablemente sea coincidente, ¿no? Como portavoz que eres. Afortunadamente es coincidente, podría ser matizado, pero en este caso bueno, no. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, no solo es uno de los grandes debates, como decía el recordado y querido Josep Piqué, sino que también es uno de los fenómenos que no va a desaparecer. El sur, por decirlo de una manera muy llana, muy resumida, va a presionar hacia el norte porque tienen hambre.
los países que atraviesan extraordinarias dificultades provocan que mucha gente huya de esos países buscando una vida mejor, buscando un futuro, buscando algo que comer. Y lógicamente la presión es hacia Europa, que es el mejor lugar del mundo para vivir y para desarrollar un proyecto de vida. Y esto es un fenómeno que va a seguir produciéndose y que si no hacemos un diagnóstico acertado y no engañamos a la gente, podremos poner las medidas para que ese fenómeno pueda ser gestionado y regulado de una manera eficaz. En primer lugar, sin olvidar que estamos hablando de seres humanos. Yo creo que el concepto humanista, nuestra visión humanista del mundo... Es lo que tenemos que poner en el centro. Es el centro. Oye, yo probablemente por tradición, por cultura católica, de la que no me oculto y no tengo por qué hacerlo, además, mi visión de ser humano es capital y es central en la toma de decisiones. Ahora bien, tenemos que también ser conscientes de que... Yo rechazo quienes dicen, oiga, levantemos muros muy altos para impedir que vengan, porque no es una solución. Y porque además no es cierta, los muros o se derriban o se saltan, siempre. Y hay otra visión que dice, no, puertas abiertas que entre todo el mundo, porque esto no tiene ningún impacto de ningún tipo, ni económico ni social. Que son dos soluciones que ni una ni otra te... A mi juicio son irresponsables. Totalmente. Profundamente irresponsables y que además no detectan bien el problema y no saben cómo gestionar. No va a aplicar medidas razonables y sensatas. En segundo lugar, el fenómeno de la inmigración se expresa también de manera diferente, geográficamente y socialmente. Hay orígenes de inmigración que tienen impactos diferentes y también conviene que hablemos de esto con franqueza. No es lo mismo la inmigración proveniente de países en el que la cultura, la religión, el idioma, etcétera, etcétera, es diferente, incluso el perfil del inmigrante, que puede ser gente joven, como otro tipo de inmigración, que podemos poner más el foco en Hispanoamérica, con el que el idioma, la religión, la cultura... Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces esto impacta de manera diferente en España también, geográficamente. No es lo mismo el impacto de la inmigración en el Levante español o en el País Vasco, que otro tipo de inmigración en la España más provincial, por decirlo de una manera, o el impacto de la inmigración en ciudades como Madrid. Esto también es relevante que lo pongamos sobre la mesa a la hora de analizarlo. ¿Nosotros qué decimos? Oye, ¿qué es lo razonable si creemos que pasan hambre en sus países y que eso les impulsa y les expulsa o les impulsa a buscar una vida mejor? Crear condiciones de vida en esos países, que a su vez nos generan un problema. Tenemos que favorecer también llevar el capital allí. Claro. Algunas veces cuando se ha llevado, y perdona que te interrumpa, cuando se lleva, dicen, bueno, es que claro, es que lo que pretende es evitar el impacto fiscal, mejorar las condiciones laborales, que como aquí los salarios son muy tal y allí son muchísimo más bajos, o sea que luego también, cuando llevamos allí el capital para favorecer allí las condiciones, también se critica, ¿no? Claro, pero... Está bien que haya críticas, pero vamos a lo que tenemos que hacer. Pero vamos al objetivo, claro, vamos al objetivo. Si en un país del África subsahariana pasan hambre y tú construyes empresas, generas condiciones y expectativas, obviamente habrá más gente que no se irá de ese país. Esto es a largo plazo, no es una varita mágica. Esto es construir entre todos las condiciones para que esos seres humanos no vean la necesidad de salir de sus países. Insisto, no hay varita mágica y hay que tener determinación y paciencia. En segundo lugar, obviamente tenemos que atacar a las mafias. Hay gente que trafica con seres humanos, que se enriquece con el tráfico de seres humanos. Hay que atacar a las mafias. Hay que proteger el mar. El último año han muerto decenas de miles de personas en los mares, intentando huir de sus países. Hay que protegerles, pero también hay que atacar a las mafias. Y tenemos que proteger también nuestras fronteras. Porque hay que decir con total rotundidad, que lamentablemente no podemos responder en términos de solidaridad a toda la gente que quiere venir a nuestro país. Porque probablemente también esto provoque problemas de convivencia, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces hay que ponerlo todo sobre la mesa. Y a partir de ahí buscar soluciones razonables para intentar buscar equilibrio de todo. Oportunidades en el país, control de fronteras y una vez que están en España, oye, yo creo que hay que también una exigencia razonable. Totalmente. Razonable, que es que se adapten al país. Borja,
Esto, todo el tema de la inmigración, pero sobre todo también algunos de los otros fenómenos que estamos viendo en el mundo, el triunfo de Donald Trump, por ejemplo, ha dado alas a determinados discursos antieuropeos, ¿no?, que se muestran incluso favorables a Putin en la guerra de Ucrania. Vox no ha ocultado nunca sus simpatías por Donald Trump, pero la postura ha virado radicalmente en algunos aspectos, arrastrados de alguna manera por el caballo ganador. Vamos a recordar cómo era recibido en la conferencia política de Acción Republicana el líder de Vox. The leader of Spain's Vox Party, Santiago Abascal. Thank you, Santiago. Thank you very much. I thought that was you. ¿Cómo estás viendo todo esto? Algunos hablan de la geopolítica en términos de egopolítica, le cambian cambian la letra. ¿Cómo estás viendo estos virajes de los grandes líderes a nivel mundial y luego, en nuestro caso en particular, el caso de Vox, ahí metido en esa corriente? ¿Qué análisis haces de todo eso? Bueno, son liderazgos que también responden a nuestro tiempo, y no lo digo como algo positivo. Hay liderazgos que buscan la notoriedad permanente. Hoy en España tenemos uno de ellos. A mí cuando hablan muchas veces de Trump, yo digo, joder, pues bastante tenemos que hablar del nuestro. Bueno, tenemos liderazgos de ese perfil, Pedro Sánchez, Donald Trump, Javier Milei, pero podemos hablar de Petro, podemos hablar, es decir, a lo largo y ancho del mundo. No, y el espectro ideológico de un lado y otro encuentras. AMLO en México, es decir, estamos hablando de personajes y personalidades políticas que son diferentes a las personalidades políticas que al menos yo, por ejemplo, creo que son las óptimas para la cosa pública, para la gestión. Es decir, yo considero que los políticos, sobre todo lo que tienen, entre otras muchas cosas, lo que tenemos que hacer es templar. Es cuando hay un incendio, en lugar de ir con gasolina y con agua. Garantizar que la sociedad no se divide y que no acabamos pegándonos entre nosotros, ¿no? Esto para mí es capital y es fundamental. Probablemente porque vengo de una sociedad dividida y que he visto los estragos de la división y del enfrentamiento que pasa a mayores, ¿no? Bueno, por otro lado, yo creo que un país, un gobierno como es el de España, debería de llevarse bien con otros países, sobre todo con nuestros socios. Que la política exterior es diplomacia, y que independientemente de quién gobierne en los países que son tradicionalmente socios de España, las democracias que son socios de España, independientemente de cuál sea el color político que gobierne, el gobierno de España tiene que tener una relación óptima, y tiene que tener una relación, por lo tanto, óptima porque busca el beneficio de su país, en este caso de España. Ahora bien, la política de España la marcamos los españoles. Los intereses de España los defendemos los españoles, y por mucho que haya relevantes políticos de otros países que tengan mucha capacidad seductora, en este caso sobre Vox, yo creo que Vox, el PP, el PSOE, lo que tenemos que hacer es defender los intereses de España. Y cuando otros países toman decisiones que son perjudiciales para España, en términos económicos, la imposición de aranceles, o la defensa, por ejemplo, de la invasión de Putin sobre Ucrania, nosotros tenemos que seguir defendiendo España en términos económicos y el bien, en este caso, como es un país invadido de Ucrania, y juzgado como Ucrania, y de Europa, donde nos jugamos mucho más que la independencia de Ucrania. Yo creo que en Ucrania nos defendemos nuestro modo de vida, en Ucrania defendemos las libertades, en Ucrania defendemos nuestros valores, defendemos nuestros valores. Borja, en el ámbito nacional, estamos hablando de Vox, ¿es posible, es deseable esa derecha aznarista, integrista, integrista en el sentido de integradora, no integrista, integradora, Vox-PP? Bueno, nosotros llegamos a acuerdos de gobierno con Vox en muchas comunidades autónomas que permitieron el cambio y que generaron estabilidad. El problema está que Vox decidió romperlo. No me refiero tanto a acuerdos, sino a crear una comunidad única, un partido único, más al estilo de aquel Partido Popular de Aznar. ¿Crees que es deseable y es posible esa idea de esa derecha unificada? Bueno, el presidente Feijóo, desde que llegó a la presidencia del Partido Popular, manifestó su vocación y su ofrecimiento para reagrupar el centro de derecha en España. Eso es. Porque hay un bien superior que nos debe de llevar a intentar vencer al sanchismo para ofrecer una alternativa más edificante y luminosa de cara al futuro de los españoles. Bueno, parece que hemos conseguido que lo que era la tradición, la corriente ideológica que representaba a Ciudadanos,
haya sido incorporada al Partido Popular. Esa parte se ha incorporado, desde luego. Una parte de quienes en el pasado confiaron en Vox y creyeron, porque el PP no lo hizo bien, creyeron que Vox podía ser una alternativa, pero es gente de ley y orden, es gente que busca no el enfrentamiento, sino que busca que las cosas cambien, va mejor. Yo creo que ha vuelto a la gran casa que representa el Partido Popular, el centro-derecha, y creo que hay una vocación decidida por parte de los actuales dirigentes de Vox en que eso se quede aquí. Vamos, viendo sus declaraciones y viendo que cada semana atacan con la misma intensidad a Pedro Sánchez, pero con mucha más intensidad cada semana creciente al Partido Popular, con lo cual, bueno, pues... Hablábamos, Borja, al principio del libro con Madina. Tú has escrito poesía, te he visto ahí cuando has hecho tú ahí tus pinitos con la poesía, te gusta escribir. Yo te considero un político intelectual. ¿Por qué la cultura es monopolio de izquierdas? Pues probablemente por dejación de funciones de la derecha. Yo cuando veo los gobiernos que ha tenido el Partido Popular, veo que ha habido grandísimos gestores, muy buenos ministros, buenos secretarios de Estado, y que cuando el Partido Popular ha gobernado en España, ya sea con José María Aznar o con Mariano Rajoy, el mundo de la cultura, dicho así en términos generales, no puede tener ninguna queja razonable. Habrá quejas puntuales, lógicamente, ¿no? Pero creo que la cultura en España no se ha visto ni mucho menos perjudicada, sino más bien todo lo contrario. Yo creo que se han ensanchado los espacios de expresión cultural. Pero si vamos a ayuntamientos, a comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, pasa 3/4 de lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? La izquierda siempre ha cogido una bandera muy grande y la ha ondeado. Y el centro-derecha, cuando ha gobernado, ha creído que no hacía falta hacer bandera de ello. Y ha ido calando la sensación de que la cultura, así en términos generales, es de izquierdas. Y yo creo que es un profundo error. La cultura no es ni de izquierdas ni de derechas, porque ni los creadores culturales lo son, y hay de todo, y pues no menos quien consume cultura, que somos todos los ciudadanos, que somos también cada uno de nuestro padre y nuestra madre. Hay buena cultura y mala cultura. Hay cultura que pretende adoctrinar y otra que pretende ensanchar los espacios de libertad. Hay una cultura que se siente cómoda con cualquier expresión cultural y otra que quiere censurar determinadas expresiones culturales. Y tradicionalmente, esas posiciones hostiles, o que creen que la cultura debe ser algo muy pequeño, vienen de la izquierda. Vienen de la izquierda. Con lo cual nosotros tenemos que abanderar también la cultura, porque es positivo para los españoles. Y yo creo que ese tiempo ha cambiado, al menos a mí en la parte que me toca de responsabilidad, yo intento abanderarlo. Como nos queda ya nada y estamos hablando de cultura, ¿qué libro te estás leyendo y qué libro nos recomendarías? ¿Y por qué? Soy muy malo recomendando libros. Estoy leyendo varios, tengo la mesilla así, una cosa muy alta. Mira, me estoy leyendo de Amor Towles, Mesa para dos, que es el último que ha escrito, que me he leído ya. Me leí el de Un caballero en Moscú y me leí el de La autopista Lincoln. Un novelista extraordinario norteamericano, ligero, para esas noches tranquilas en la cama y para los viajes largos, ¿no? Me estoy leyendo a punto de terminar el último libro del vicepresidente de los Estados Unidos, de J.D. Vance, el de una elegía americana. Y bueno, y siempre tengo en la mesilla pues, algún libro de poesía. ¿Cuál nos recomiendas? Uno que nos recomiendes y os recomiendo esto, ¿por qué? ¿Cuál nos recomendarías? Venga. Vale, le recomendaría cualquiera de Javier Marías, y eso en cuanto a españoles, y en cualquiera, da igual, vas a acertar. Y hay un libro que a mí me marcó, y yo creo que es uno de los libros que más me ha marcado en mi vida, que es La carretera, de Cormac McCarthy. Es un libro distópico, sí, lo conozco. Pero lo leí justo cuando nació mi primer hijo. Extraordinario. Y es una relación del padre con el hijo en un entorno, un mundo posapocalíptico, y habla de apocalipsis sin duda, habla de muchas cosas, pero es una relación. Me sumo a esa recomendación. Es la visión entre el padre y el hijo. Es extraordinario ese libro. Borja, muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí contigo y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos el próximo domingo más aquí en La Gran Pregunta. Hasta entonces, que tengan una muy feliz semana.